Los padres, al llevar a sus hijos al colegio, están ejerciendo un deber y una obligación. No eligen entre mandarlos o dejarlos en la casa, solo deciden el establecimiento en el que se educarán. Algo que hay que tener en claro, que la delegación de la educación en manos de la escuela no es absoluta, ya que por un lado los padres siguen educando a sus hijos y por otro no deben permanecer ajenos a lo que los profesores hacen con ellos. Sin embargo, existe una disyuntiva en el sentido de que a veces los padres optan por una actitud cómoda y creen que el colegio es el responsable de todo. Muy común que se desentiendan si su hijo se porta mal en el colegio. Voy ahora mismo a quejarme con la profesora, es el ejemplo más típico de la relación entre padres y docentes. Para algunos, llevarlos a estudiar es semejante a enviar un automóvil a una estación de servicio. Lo guardan, lo limpian y luego se lo devuelven. Hay que tener claro que toda tarea educativa se vuelve estéril si no es acompañada por los padres. Y si estos no valoran adecuadamente el aprendizaje, será muy difícil que los niños se motiven por él. Los valores que el colegio pretende inculcar en sus alumnos no deberían estar en pugna con los que se viven en casa. Pero ¿qué ocurre cuando los padres no están de acuerdo con lo que los profesores están enseñando a sus hijos? Si se portan mal, han cambiado de actitud y hacen cosas que no hacían en casa, ¿es justo echar la culpa a los docentes o al colegio? Bueno, ahora recibimos con un aplauso, sí, a Cecilia Purcell, nuestra psicóloga de cabecera, que siempre está muy, por supuesto, nosotros te agradecemos mucho, que le agradecemos mucho los consejos, porque de verdad no es fácil ser papá, nadie te enseña en el colegio, te enseñan miles de cosas, pero no ser papá. Y a propósito del colegio, ¿qué porcentaje de responsabilidad tenemos los padres y los profesores en la educación de nuestros niños, Cecilia? A ver, el colegio instruye, ¿ya? En la casa se educa. El colegio fue creado con la idea de que le pasara información, cultura, historia, matemática, pero no que le instaurara un sistema educacional en sí. O sea, si me saco o no me saco los zapatos al entrar de la casa, si es que le pido permiso o no le pido permiso, esas son cosas que se debieran enseñar en casa, no en el colegio. El colegio no es su trabajo. A través de los años, efectivamente, como mientras más los padres han estado ausentes y mientras el colegio ha tomado más protagonismo en lo que es el desarrollo del niño, se le ha traspasado al colegio esta actividad de educar también. Ya. Y de ahí que uno tiene que elegir el colegio en función también de lo que uno tiene como valores y moralidad, porque eso se lo está traspasando también ahora el colegio, o está tratando. O sea, una de las responsabilidades de los papás es elegir un colegio que esté acorde a lo que yo quiero que mi hijo aprenda. Exactamente. Por lo tanto, la posibilidad de queja se disminuye un poco. Se supone. ¿Qué pasa si un niño que efectivamente debe ser educado, como tú bien dices, en la casa y en el colegio debe ser instruido, tiene actitudes que al colegio no le parecen y te mandan a llamar? Y dice, bueno, pasan estas y estas cosas. ¿Cómo llegamos a acuerdos sanos? Porque muchas veces los papás dicen, mi hijo jamás podría hacer una cosa así. Y efectivamente en el colegio quizás sí la hace. ¿Cómo llegamos a acuerdos sanos por el bien del niño? Hay que conversar con el colegio, hay que tener siempre un canal abierto con la profesora jefa, con los otros profesores también que están instruyendo a mi hijo, para que uno pueda entender qué es lo que está pasando. Si mi forma de funcionar no coincide con el profesor o la profesora de mi hijo, a mí de ver si es que lo cambio o no lo cambio de colegio. Pero aminorar la importancia de lo que le está enseñando el profesor a mi hijo no es la solución, porque ahí es donde empezamos también a perder la capacidad de nuestros hijos de ver que hay autoridades que nos guían en este país. Claro, porque uno de repente se pone a favor del profe. Dice, pero es que hijo, tú tienes que poner atención, tienes que hacer tal y tal cosa. Pero también hay papás que se ponen de parte de los hijos y dicen, no, es que mi niño necesita más atención porque es mi niño y obviamente todo uno, yo lo digo un poco peyorativamente, pero no es la idea. Mi hijo es lo más importante para mí. Ahora, ¿dónde le ponemos más énfasis los papás? ¿Le creemos a los niños siempre o la comunicación con el profesor de ahí es fundamental? Hay que tener criterio. Sí. 50 y 50. No problema. Claro. Porque de repente salen profesores que no es la mayoría, pero son medios descriteriados. Sí. Ya, porque tienen una forma de enseñar que va en contra de lo que yo pienso. Claro. Ya, o sea, hay profesores que cuando el niño con buena voluntad le dice, profesor, usted se equivocó en mi prueba, me puso puntos de más, le sacan los puntos y le bajan la nota. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que le estamos enseñando al niño? A mentir. Exacto. ¿Quién se tiene que adaptar a quién en todo caso? El profesor se tiene que, o el colegio se tiene que adaptar al tipo de educación que se imparte en, digamos, en los hogares,
en una sociedad que estamos hablando que es más o menos... Los padres buscan el colegio ad hoc para la familia. Más bien. Es difícil que el colegio se adapte a los padres, porque cada uno en su casa tiene su propia cultura y su propia moralidad. Ya, ¿y qué pasa cuando son distintos profesores los que están a cargo de la enseñanza en el colegio X y cada uno pone sus reglas distintas en cada clase, en cada materia? Entonces los niñitos tienen que ir como autómatas, claro, adaptándose. A este profesor no le puedo decir esto, a este profesor no le gusta que lo miren así, con este profesor no puedo hablar con mi compañerito de al lado, y al final es como... Eso es normal, eso es normal, porque nosotros también como adultos nos tenemos que adaptar a las reglas que nos imponen dentro de los diferentes ámbitos laborales. Está bien, entonces. Claro. O sea, yo a lo mejor en mi oficina puedo comer cabrita, también lo puedo hacer en el cine, pero en un hospital no puedo. Ya. Claro. Entonces también me tengo que ir adaptando, y los niños también tienen que aprender a adaptarse. Si son reglas claras y que no cambian, da un poquito lo mismo que cambie de profesor en profesor. Ya. Fíjate, otra pregunta a propósito de la instrucción, perdón, Mónica, antes, efectivamente se instruyen en el colegio, pero muchas veces el colegio lo sobrecarga de repente a los papás. Yo lo sentí un poco con clases aparte, psicopedagogía, etcétera, etcétera. Entonces también hasta qué punto uno dice, ya, yo apoyo a mi hijo, yo entiendo que tiene problemas de aprendizaje, porque al final todos los caros tienen que aprender lo mismo, tienen que ir todos ahí al pie del cañón. ¿Hasta dónde es bueno que uno acepte que el colegio te exija? Neurólogo, por el déficit atencional, por el psicopedagogo, que apoyo escolar, ¿hasta dónde está el límite? Porque muchos papás gastan mucha cantidad de plata. Pensando en el bienestar del niño. Ya. Si yo pongo el bienestar del niño como punto central, voy a saber cuál es mi límite. Okay. ¿Ya? Si yo me pliego ante todas las demandas del colegio y no considero que mi niño tiene déficit atencional, pero igual me lo mandaron a un neurólogo, no puedo estar haciendo lo que el colegio me pide. Yo soy la mamá, yo soy el papá. Yo tengo que tener esa autoridad. Que ellos me lo sugieran, bien. Pero hay colegios que te obligan a llevar a tu hijo al neurólogo o al psicólogo si no lo ponen en condicional. ¡Oh, qué horror! O sea, hay límites. ¿A dónde puedo ir yo frente a este panorama a alegar? ¿O simplemente sacarlo del colegio? Cambiar el colegio, porque ese colegio no es adecuado a tu hijo. Cecilia, tengo otra duda porque, bueno, yo no tengo hijos en edad escolar, pero sí recuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo tenía como diferentes señales desde el colegio y desde mi casa, porque mi papá siempre me decía, Mónica, tú siempre defiendes lo que tú creas que es correcto. Nunca dejes que te pasen a llevar y siempre tú defiendes tus ideales, digamos, siempre obviamente de buena forma y con respeto. Sin embargo, en el colegio muchas veces me pasaba que no estaba de acuerdo con el trato de algunas compañeras, por ejemplo, porque en ese entonces había de repente tratos muchísimo más bruscos que hoy en día, o de repente nos imponían reglas muy absurdas, y yo siempre me rebelé un poco contra eso y discutía de buena forma con mis profesoras estos temas, pero yo pasé a ser como la chica rebelde. Conflictiva. Y al final, lo único que me sirvió, el defender mis ideales, el no dejar que me pasaran a llevar y defender lo que yo creía que era correcto, me sirvió para tener 2 hojas de anotaciones negativas en el colegio. Entonces, al final, no era positivo. Porque en el fondo tú veías a mi hija y decía, claro, como que era contestataria, que era muy, ¿cómo se llama? Muy conflictiva. Pero era, chuta, ¿qué hago? ¿Lucho por lo que yo creo que es correcto como me dice mi mamá, o mejor me quedo aquí como una cabrita de cerro, así como solamente siguiendo el rebaño? ¿Y qué opción tomaste? No, seguí siendo contestataria. O sea que la opción de mamá y papá es más fuerte que lo que te enseñan en el colegio. Hay que tomar en consideración que los colegios son hechos para sacar a todos iguales. Es que eso no está nada bien, más. Es que esa es la educación que tenemos hoy. O las herramientas por eso igual. está pasando lo que está pasando. Es así, ¿ya? Y desafortunadamente, aunque salgamos a la calle y pidamos una educación mejor o de calidad, no hay cómo hacerlo. O sea, sí, yo puedo tomar un profesor y que me enseñe un profesor particular a mí. Claro. Pero va a usar las técnicas que se usan desde siempre. Pero, por ejemplo, contra eso entonces no podemos luchar. Cecilia, en el caso, la primera lugar donde los niños se educan es el jardín, digamos. Y tú dices que en la casa, más bien. No, pero digamos de una institución fuera de la casa. En el jardín infantil se instruyen, pero también aprenden valores, inevitablemente. Por ejemplo, la colación se comparte, esto es tuyo. ¿En qué medida? Es difícil porque uno en general trata de darle valores y que sea fuerte tu hijo, que no se deje, como dice la Mónica, que no se deje avasallar,
que tenga opinión, etcétera. Pero ¿en qué medida existe un límite entre el niño que se deja, que respeta a los demás, a el niño que deja que le pasen un poquitito por encima? ¿En qué medida uno puede educar a su hijo? Porque en general los hombres le dicen a su hijo hombre, si te pegan, pega ahí. Claro. Y listo. No te dejes nunca pegar. Y el niño puede pasar por el lado de, si te pegan, pega, o que le peguen a él y se deje pegar. Puede ser la víctima o el victimario. ¿En qué medida uno puede solucionar ese problema que tiene que ver con la educación, con el bullying, con el respeto, con la vida social, digamos, que se construye principalmente en una institución y no en la casa? Porque el que se construye en la casa, no, lo sí, siento interrumpirte, se construye en la casa porque el hecho que yo me pueda posicionar como a mí no me pegan, eso es autoestima, eso se hace en casa. Ajá. Eso es lo que le enseñaron a Mónica. Claro. ¿Ya? O sea, no dejes que te pisoteen, pero hay diferentes formas de hacerlo. Ya. Y eso es lo que sí de repente se puede enseñar en el colegio. ¿Ya? Hay ciertos valores que son compartidos con toda la sociedad chilena, ¿ya? Que es, hay que compartir, no tienes que pegar, esas cosas son compartidas entre toda la gente acá en Chile. Claro. Pero, si uno va al campo o sale de las grandes urbes, que a mí me peguen, yo tengo que pegarle de vuelta, porque eso es como ellos aprenden y eso es como ellos funcionan en su ámbito. Tal vez por eso vemos que digamos, frente a los casos de bullying que hemos estado conociendo en estos últimos tiempos, vemos que por parte de los colegios hay como no sé, como una displicencia, así como que se ponen a mirarlo desde la ventana, que se peguen y se maten y se golpeen y se cuchillen en la calle y yo no me meto. Es por eso, como que, bueno, esa parte que es educación le corresponde a los padres y no a mí, que yo le tengo que enseñar cuánto es 4x4. Y me volteo y no me importa. Claro, también Claro, tiene que los colegios han tomado esa opción porque no saben cómo enfrentar el bullying. Sí. Que es el hecho de poder hacer que todos convivan juntos sin estarse agrediendo. Estando el niño en un recinto escolar, es labor del colegio de que no agreda a otro, porque los papás no están ahí. Y como se les ha pasado esta capacidad de educar a los colegios, el colegio tiene también que tomarlo una cierta medida. Entonces, como padres hay que tal vez decirle a los hijos, bueno, para las que son madres, decirle a los hijos, a ver, las reglas las pongo yo, tú me tienes que hacer caso a mí, a la casa, lo que tú vas a aprender, digamos, parte de aquí de la casa y en el colegio solo aprende lo... Te instruyes. Sí, instrúyete solamente, pero de resto me tienes que hacer caso a mí. Yo soy la que pongo las reglas. Esa es un poquito la idea, pero es difícil, porque hay muchas familias que ya los papás están dejando o la crianza de los niños a las nanas, o a las abuelas, a los tíos, a gente de repente no tan conocida, y los papás no están. Y cada uno es un discurso diferente. Y cada uno tiene su forma de educar. Nosotros cuando empezamos a hablar de este tema tenía que ver un poco con el hecho de que un profesor tomara las atribuciones para aleccionar a nuestro hijo. Por ejemplo, si vemos que un profesor está retando a nuestro hijo, o en tiempos pasados cuando les tiraban las orejas, las patillas, o les pegaban los reglazos, hoy por hoy yo creo que los padres somos mucho menos tolerantes a que toquen a nuestro hijo, porque nosotros somos, no que nosotros le tengamos que pegar, digamos, pero nosotros somos los responsables de aleccionarlo, digamos. Pero eso está bien. Y en esa medida, porque sí partió un poco el tema de discusión de lo que estamos hablando hoy día. En esa medida los hijos tienen claro que el que la lleva, digamos, son los padres. Y en esa medida uno tiene que hacerse cargo. Pero yo tengo que darle la autoridad a los profesores de colegio para poder mantener el orden en sala de clase. Ese es el límite, la delgada línea. O sea, hay que darle a los profesores herramientas que les permitan efectivamente controlar el comportamiento de nuestros hijos en clase. Si es que el profesor castiga al niño y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes una anotación negativa por haber comido chicle en clase. Y llega el papá después y le dice... pero estáis comiendo chicle nomás, o sea, no te preocupes, que la cuestión, estas anotaciones, nada que ver. ¿Quién va a educar a ese pobre niño? Entonces podemos convenir definitivamente que tiene que haber una conexión y un diálogo súper claro y honesto entre los profesores y los papás, y no podemos delegar al colegio que eduque a nuestros hijos, sino que sí los instruya por supuesto, con ciertos valores y ciertas cosas en común. Tenemos un vocabulario en común con los colegios. Me parece súper bien. Fíjate que me quiero quedar para despedir a Cecilia con un Twitter de una televidente
FENUT, que dice: el colegio es un centro de desarrollo de habilidades, no se cría nadie. Eso es una labor del círculo familiar y lo que tú bien decías en un principio. Yo creo que eso nos hace, nos va a generar ruido y tenemos que tomar, digamos, las medidas correspondientes para poder lograr que nuestros hijos, independiente del sistema en que vivimos, porque eso es otro tema, si la educación es buena, mala, en nuestros sectores son menos privilegiados que en otros, eso es otro tema, pero sí tener que tomar más conciencia y tomar las riendas de la educación de nuestros hijos.